Buenos días de nuevo. Bueno, ahora le toca la intervención a José Luis Serrano, secretario interventor desde 2001, secretario de entrada desde 2012, actualmente, y por tanto con experiencia acreditada en materia de personal, contratación pública y otras cuestiones con las que nos encontramos los secretarios y los secretarios interventores en nuestro día a día. Hay que resaltar en materia de personal que estuvo como director de recursos humanos en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia desde 2017 a 2018 y actualmente también en Ribarroja, entre otras materias, lleva el área de recursos humanos del Ayuntamiento. Además es título de experto universitario en liderazgo y gestión pública. Y sin más dilación y como vamos faltos de tiempo, doy paso a José Luis. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Primero agradecer, como es lógico, la invitación del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Y en segundo lugar, antes que nada, voy a seguir un poco la línea de la ponente anterior y lamento decepcionar, pero también voy a ofrecer más dudas o más propuestas para el debate que soluciones, porque realmente partimos de una situación en lo que respecta a la situación en que queda el personal que es objeto de subrogación dentro de lo que se refiere a sus relaciones dentro del ámbito de las administraciones públicas, que el propio ámbito, el contexto normativo realmente pues tampoco da mucho más de sí. Asimismo también, los ponentes anteriores me han un poco saboteado, entre comillas, parte del guión que tenía pensado, pero bueno, como los secretarios estamos acostumbrados a que nos deshagan cualquier tipo de plan, porque vivimos en el día a día que nos sobrepasa y nos deshacen todas las previsiones a los 5 minutos, pues tampoco va a ser problema para reformularlo. Básicamente, por tanto, y adaptando y por no repetir en cuestiones que ya se han tratado, exhaustivamente, por tanto, voy a centrarme un poco en introducir en un planteamiento previo muy breve sobre cómo se produce o qué problemática más relevante se produce dentro del ámbito de las administraciones públicas cuando se produce una situación de subrogación como las que venimos analizando esta mañana. Y además me detendré muy brevemente también en analizar un poco algunas cuestiones relativas a los que afectan a esta cuestión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rigen las contrataciones de las administraciones públicas, un poco por dejar unas pinceladas sobre qué cuestiones hay que recoger y qué no. Y también alguna mención también muy breve a la sucesión derivada de un convenio colectivo, a la sucesión convencional, ya que, como digo, exhaustivamente se ha tratado y brillantemente, creo yo, en el ámbito de la legal, derivada del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y ya digo, algunas notas de algunas cuestiones muy concretas que se producen en el ámbito de los convenios colectivos, en la subrogación derivada de los convenios colectivos. Y para finalizar, abriremos el debate comentaré algunas cuestiones sobre cómo queda la situación efectivamente del personal que ha sido subrogado en aplicación de este tipo de situaciones, que realmente es bastante conflictivo, la normativa es muy difusa, prácticamente inexistente, y eso da lugar pues, a diferentes interpretaciones jurídicas, situaciones poco claras, y en el día a día pues, provoca grandes incertidumbres y, en definitiva, inseguridad jurídica. Bueno, pues un poco ese es el planteamiento previo. Decir para comenzar que las administraciones públicas, como es sabido, pues para la prestación de sus servicios pueden acudir a una gestión directa de los mismos a través de sus propios medios, de sus servicios, de sus empleados y de sus medios materiales, o bien por organismos autónomos, o bien puede recurrir a sociedades, a la gestión privada, lo que se llama gestión indirecta, más que privatizar o privada, se llama más correctamente gestión indirecta de los servicios públicos, que es recurrir a una entidad, a una sociedad mercantil o a una persona física privada para prestar un servicio público de titularidad de esa administración. En este caso, la normativa por lo tanto, hay la ley de contratos del sector público, que también se ha citado anteriormente, pues es un elemento esencial a la hora de llevar a cabo estas adjudicaciones. Pero claro, se producía hasta la aprobación de la actual Ley 9/2017, prácticamente las referencias al ámbito laboral o a las cuestiones cruzadas que se producían con el ámbito social, pues eran muy escasas, la verdad.
Esto se intentó, o sea, se ha cometido un poco una solución al respecto con la nueva ley de contratos, ya que aparte de adaptarse a las directivas comunitarias que estaban pendientes de esa adaptación en el ámbito de la contratación pública, pues un aspecto muy importante que ha contenido es la inclusión de múltiples referencias sociales. Es conocido el tema de las cláusulas sociales y medioambientales que se valoran como condiciones especiales de ejecución o como criterios incluso de requisitos para participar en el procedimiento de contratación. Y en concreto, yendo un poco a lo que nos interesa, es relevante citar el artículo 130 de la Ley de Contratos del sector público, en el cual, en primer lugar, ya habla de que cuando una norma legal, un convenio colectivo, impone al adjudicatario la obligación de subrogación, pues ya establece o contempla una serie de previsiones al respecto de la información y lo que debe recogerse en los pliegos sobre esta cuestión, para que esto quede perfectamente claro para sucesivos contratistas. Pero además, también más expresamente, habla el apartado tercero de este artículo del supuesto de que una administración decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico. Entonces dice, vendrá obligado a la subrogación de este personal si así lo establece una ley y un convenio colectivo. Por lo tanto, vamos a los supuestos que ya contemplaba la normativa laboral anteriormente, pero como digo, es importante reseñar que ya la Ley de Contratos del Sector Público ya hace una referencia expresa que antes no hacía, aunque sea algo básico y elemental para la gente que está más en el sector del derecho laboral, pero es importante porque, ya digo, es una novedad que hasta entonces no existía, esa mención específica. Y, lógicamente, ya ahí nos iríamos a los supuestos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la sucesión legal, que ya digo, no voy a entrar porque se ha analizado suficientemente, y, en segundo lugar, a que se derive esa subrogación del convenio colectivo, la sucesión convencional. En este caso, en este caso hay que comentar que esta sucesión convencional debemos matizar que no es aplicable si estas no ha sido a una administración pública si esta, como también se ha comentado antes, no entra dentro del ámbito de aplicación de ese convenio colectivo. Es decir, no puede pretenderse que porque un determinado convenio en un sector determinado se aplique por analogía a una administración pública porque preste un servicio de similares características. Expresamente, como es lógico, debe haber formado parte de la negociación, la administración de ese convenio colectivo y estar, por tanto, incluido en su ámbito de aplicación para que le pueda ser aplicado ese supuesto. Numerosas sentencias de la Sala de Social del Tribunal Supremo así lo dicen y que hacen incidencia a esta cuestión. Por tanto, también, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del 26 de julio del 2012 que considera que no sería aplicable a las entidades públicas el convenio estatal de empresas de limpieza con arreglo a esta circunstancia. Bien, dicho esto, pasaríamos ahora también tenemos una tercera posibilidad que no es viable, pero bueno, quiero también citarla porque puede suscitarse enlazando un poco con esa referencia a la picaresca que se ha hecho anteriormente. Y es que se podría plantear una administración que, aunque no se den los supuestos de subrogación legales o convencionales, y por tanto no está obligada a ello, se podría voluntariamente asumir una subrogación de trabajadores, porque sí, porque lo decide así discrecionalmente. En este aspecto, cabe señalar que, en mi opinión, pues, y así se ha manifestado también por la doctrina más autorizada, es una eventual subrogación voluntaria en estas relaciones laborales de una contrata que finaliza y que se asume sin concurrir los requisitos legales no parece admisible, puesto que por encima de todo supondría una forma de evitar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad del acceso al empleo público. Es fácil derivar que en este caso podría actuarse de manera fraudulenta en el sentido de que pues se puede llegar a un acuerdo para efectuar esa subrogación y sería una especie de puerta trasera para ese acceso a la función pública. Por tanto, es una opción que no es válida legalmente. Y además, todo eso sin entrar en que también supondría un incremento tanto de la masa salarial como de los límites presupuestarios al incremento del gasto y de la plantilla pública,
que incluso podría dar lugar incluso a responsabilidad contable. Vamos a hacer referencia ahora como he comentado al principio, a qué referencias cabe incluir respecto a la subrogación en los pliegos de los contratos públicos. Como es sabido, los pliegos de cláusulas administrativas particulares de cada contrato son, digamos, la ley de cada contrato administrativo. En ellos se establecen pues, criterios de solvencia para participar en él, los criterios de adjudicación. En definitiva, los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones que van a asumir las partes del contrato. Lógicamente, esto no quiere decir que haya plena libertad. No se pueden establecer estipulaciones que contradigan ni la propia ley de contratos ni el resto de disposiciones legales. Partiendo de esa base, lógicamente también el artículo 44 hemos visto que supone una obligación legal que no puede ser desconocida por el órgano de contratación. Por tanto, es una obligación legal que no se puede desconocer y un pliego no puede excluir, digamos, expresamente la aplicación de la subrogación para lo sucesivo. No puede establecerse en el pliego que en ningún caso habrá subrogación cuando sí que concurren las circunstancias legales para ello. Así, por ejemplo, lo dice el informe 3199 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en el cual dice que la subrogación de una empresa en las relaciones laborales de otra es cuestión cuya posibilidad ha de ser resuelta de conformidad con la legislación laboral vigente, en concreto determinando si resulta aplicable el supuesto de hecho del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, de los respectivos convenios colectivos, sin que nada al respecto tengan que establecer los pliegos de cláusulas administrativas particulares. Por tanto, queda clara esta cuestión. En definitiva, pues no se puede unilateralmente incluir cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico. Otro aspecto que también creo que es interesante mencionar es la información que deben incluir los pliegos en el caso de que sí que concurran o se considere que sí que concurran estos presupuestos que dan lugar a la subrogación. De acuerdo con el artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece una obligación clara y terminante de facilitar, en este caso, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación y que debe ser necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. Así, por ejemplo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su resolución 410/2020, ya declaró que la falta de inclusión o la omisión de esta información es un defecto insubsanable en la preparación de los contratos, que justifica, conforme al artículo 152 de la Ley de Contratos, el desistimiento. Es decir, por falta de la información necesaria, suficiente para poder, con pleno conocimiento, acceder a una licitación y hacer una oferta en condiciones y real, pues el hecho de que no se haya dado toda la información fidedigna en esta materia es motivo para la empresa para que pueda desistir. Igualmente, también en el supuesto de que esto se manifestara con posterioridad, una vez que la empresa fuera adjudicataria del contrato, en el transcurso de la ejecución del contrato, entiendo que también incluso podría ser motivo de reclamaciones de responsabilidad de daños y perjuicios, en lo que esto se pueda demostrar lógicamente y podría ser atendido, puesto que es una obligación legal, ya digo, la facilitar esta información. El artículo 130 enumera qué es lo que debe incluirse, como es el convenio sectorial del que emana subrogación, la identificación de los trabajadores, los datos en relación con la actividad económica de la empresa y la ocupación, tipo de contrato, categoría, jornada, la existencia de pluses o complementos, pactos extraconvencionales, edificios e instalaciones asignados a cada trabajador y la existencia de impagos de salarios o cuotas a la seguridad social en que hubiera podido incurrir el contratista, incluyendo los eventuales litigios que pudieran existir. Como se puede ver, es una información extensísima y que es obligatorio darla, es decir, que eso tiene unas consecuencias si no se hace. Por tanto, esto nos lleva también a una situación anteriormente comentada, en el sentido de que quienes estamos, los operadores jurídicos que estamos a cargo de la elaboración y supervisión de estos pliegos, pues estar atentos a estas circunstancias, porque luego puede haber consecuencias. Pero también, al mismo tiempo, es un ámbito tanto muy extenso. En muchas ocasiones depende de una información que igual no tienes tú directamente, sino que te pueden ocultar o pueden desconocer, y sin olvidar que tampoco somos plenamente expertos en materia laboral y bueno, llegamos hasta donde podemos, pero es algo que está ahí y hay que tener en cuenta.
Por el contrario, sí que quedan excluidas de este deber de información circunstancias relacionadas con la ejecución del anterior contrato que no tengan una repercusión en los costes laborales del nuevo. Así lo dice el Tribunal Central de Recursos Contractuales en una de sus resoluciones, o el porcentaje medio de absentismo del último año de ejecución del servicio, o certificaciones de estado al corriente de obligaciones tributarias y de acreditación de ingresos a cuenta del IRPF. También se excluye en alguna otra resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la obligación, no impone la obligación la ley de informar de cuántos trabajadores son discapacitados o la información de la condición de representantes de los trabajadores. Bueno, y dicho esto, ya digo, he ido bastante rápido porque no voy a repetir cosas que ya se han dicho antes y vamos a parar al mismo punto, que es el que la ponente anterior ha definido como qué pasa después, y un poco anticipándose también a mi idea, yo la había calificado como el día después, quizás porque acierto al tópico de que los hombres son menos románticos y yo he ido más al símil futbolístico, ¿no? Pero al final es lo mismo. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa después? Porque, bien, hemos asumido esa subrogación, hemos asumido esos trabajadores, pero luego estos acaban en la plantilla del personal. Para empezar, tienen un estatus, digamos, totalmente distinto, vamos a decir, de todos los demás, sea el personal funcionario de carrera, sea el personal laboral fijo o temporal, y después vienen reclamaciones salariales, de promoción profesional, bueno, en fin, acceder o disponer de todos aquellos derechos y obligaciones también, pero esto no se suele reclamar, de los empleados públicos. Entonces, esto es bastante problemático ante el contexto que hemos venido incidiendo de que no hay una normativa clara de cómo actuar al respecto. En este sentido, claro, ¿cuál es el problema principal y evidente? Pues el que también se ha resaltado, el de que se ha producido, en definitiva, un acceso al empleo público sin cumplir los principios constitucionales de mérito, igualdad, mérito y capacidad. Y esto tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias? En principio, si se cumple bien por una obligación en este mandato legal o incluso por resolución judicial, pues hay que cumplirlos y hay que incorporarlos a la plantilla. Pero esta situación hace que existan numerosas normas que se establecen bien para los funcionarios de carrera, bien para el personal laboral fijo, pero quedan en un limbo jurídico en el cual pues, no se dice cómo actuar en determinados casos. En este caso, yo sí que comentaría que una posible solución, aunque sea muy provisional, a la espera de un poco cómo se pueda definir más jurisprudencialmente este tema, es equipararlos a la situación que tiene el personal indefinido no fijo en el ámbito, que son muy habituales, por desgracia, en el ámbito de las administraciones públicas. En este caso también se partía de una situación de inexistencia de regulación, más allá de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores al respecto, y se ha venido modelando progresivamente por la jurisprudencia esta figura, en el sentido de, bueno, ha ido estableciendo un poco a golpe de sentencia, pues qué se les puede aplicar, qué no. Y un poco, ya digo, sin perfilar tampoco un régimen especialmente completo, pero bueno, sí que está algunas pinceladas. Pero esto al final a mí me plantea también otra duda o una cuestión importante, y es que al final, si vamos a esta figura, veo una problemática en el sentido de que al final este tipo de personal, me refiero al indefinido no fijo, claro, si nos vamos al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el hecho de tener esta condición no impide o no es óbice para que deba este trabajador acceder al empleo público superando el correspondiente proceso selectivo, y por tanto volveríamos al mismo problema, y habría, entiendo yo, incluso una obligación por nuestra parte de sacar esos procedimientos para regularizar esa situación. Esto es un poco utópico porque muchas veces en las administraciones, especialmente los ayuntamientos, que son los que más conozco, pues muchos acaban jubilándose en esta situación y esto se mete en un cajón y nadie lo saca, pero en principio sí que hay una obligación de cubrir esas plazas. Claro que hay el riesgo de que no sea la persona que se la quede. Los tribunales de lo social, de todas maneras,
han venido perfilando, han venido, digamos, acotando mucho las posibilidades en este sentido, porque si alguien, por ejemplo, en una situación clara de abuso de temporalidad, incluso para un puesto que, no es que realmente debería ser de funcionario, como hay algún caso, yo conozco algunos de tags de urbanismo que están, o incluso arquitectos, que están como personal laboral indefinido, pues claro, lógicamente, si tú eres formalmente correcto, esa plaza la tienes que sacar en un proceso selectivo para personal funcionario, porque es de personal funcionario. Pero numerosas sentencias ya han venido diciendo que esto no lo puedes hacer. O sí que lo puedes hacer, pero la persona en cuestión que ocupa ese puesto, esa plaza no la perdería si no supera el proceso selectivo. Hay que hacerlo desde como una plaza de carácter laboral y con el mismo perfil en el cual está ocupando. Con todo ello quiero decir que han ido acotando mucho las posibilidades, porque la tendencia es un poco, y lo estamos viendo con los interinos, la problemática que está surgiendo en los últimos meses, la tendencia un poco siempre de los juzgados de lo social es tender a garantizar de una manera más o menos firme, pues la fijeza de estos empleados públicos, y por lo tanto ponen dificultades a la hora de la aplicación de estas fórmulas. Pero en definitiva, entiendo que un régimen equiparable se les podría aplicar y por tanto en ese supuesto se les incorporaría a la plantilla con esta condición y vendrían a ser como efectivamente en unos términos similares a como propuso en su momento en el caso del Hospital de la Ribera la Abogacía de la Generalitat, pues como personal a extinguir. Realmente no habría muchas otras opciones. Esto que supone pues que el titular de la plaza de esta situación permanece en la misma pues hasta que se jubile o hasta que se produzca cualquiera de los supuestos legalmente establecidos que dan lugar al cese en el puesto de trabajo, ya sea voluntario, disciplinario, etc. Pero claro, en principio esto puede parecer una solución media en cuanto a que se mantiene así hasta que se solventa, o sea, hasta que se produce esa situación en el tiempo, pero se suceden problemas en el día a día, porque podríamos plantearnos, ¿se les aplica las retribuciones, el incremento de retribuciones que establecen para los empleados públicos? O el caso también antes mencionado, si vienen con una retribución salarial superior a la que el personal de similares características en esa corporación, en esa entidad pública, es inferior al que vienen ellos. Bueno, aquí yo creo que aquí hay que jugar con un poco unos principios básicos, no realmente de gran profundidad jurídica, o sí, pero quiero decir muy básicos, como son el principio de igualdad. Creo que, por ejemplo, esto también se ha acotado desde la jurisprudencia, se insiste mucho de que hay principios muy elementales que el Tribunal Supremo ha remarcado constantemente. Hay igualdad de trabajo, igualdad de retribuciones, este es esencial. En el caso de las atribuciones temporales de funciones que se realizan o del personal que realiza funciones superiores a la que le tocan, pero formalmente no se le ha atribuido, por cualquiera de los términos establecidos formalmente en la ley, también se les está reconociendo en reiteradas sentencias diciendo que lo que se trabaja se tiene que pagar y, por lo tanto, incluso hay sentencias que es muy claras. Recuerdo una sobre un funcionario de la Administración del Estado donde había un informe muy extenso del técnico que respondía por parte del Estado en el cual decía que sí, que es verdad, reconocía la realización de esas funciones, pero que formalmente no era posible porque había que hacer un procedimiento como una especie de concurso para hacer esa atribución temporal de funciones entre que se presentaban todos. Y el tribunal era muy claro, le decía, oiga, no me explique cómo lo va a hacer, pero hágalo. Entonces, yo creo que esto es, ya digo, puede parecer que no tiene un gran calado jurídico, pero al final es básico. Principio de igualdad, no puede haber una desigualdad entre los distintos empleados de las corporaciones locales. Por tanto, en tema retributivo yo creo que tiene que tenderse a ello. Yo creo que el tema de los convenios colectivos o de la negociación colectiva es importante. Creo que el hecho de tender a corregir estas situaciones desiguales puede venir desde el punto de vista de la negociación colectiva. Para mí esto es perfecto. Para mí, en mi opinión, es posible porque la negociación colectiva es un derecho constitucional y, por otro lado, también se reconoce en el TREBEP, en el Estatuto del Empleado Público, sin diferenciar. Habla de los empleados públicos, reconoce el derecho a la negociación colectiva. Por tanto, yo creo que es una vía en la cual se puede llegar a establecer mejoras o situaciones de igualdad
que vengan de alguna manera a paliar estas deficiencias que vienen derivadas de la falta de normativa al respecto. Y, bueno, sí, voy acabando. Entonces, básicamente, quería también hacer mención a la posibilidad muy breve, a la posibilidad de acudir a su integración en empresas públicas. Yo creo que aquí se produciría el mismo problema en cuanto al acceso a los principios de igualdad, mérito y capacidad, por cuanto el Estatuto Básico del Empleo Público, en su disposición adicional primera, dice que es aplicable una serie de principios a los miembros de entidades públicas pertenecientes al sector público que no son el Estado, comunidades autónomas y entidades locales, es decir, las empresas públicas en definitiva. Y entre esos principios aplica el artículo 55, que reitera el de principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso, y además establece unos principios como transparencia, publicidad, publicación incluida en Boletín Oficial de la Provincia. Quiero recordar, porque hay alguna sentencia que incluso creo recordar de una autoridad portuaria que se anula un procedimiento por no publicarlo en un boletín oficial. Y bueno, independencia de los tribunales y adecuación de los procesos selectivos. Por tanto, estaríamos un poco en el mismo punto de partida, y además con el agravante, creo yo, de que en una empresa pública sí que no cabe una movilidad profesional, porque estaría solamente reducido a ese ámbito. No podrías acceder a concursos del resto de la administración de origen. Y para acabar, sí que quiero decir, por ejemplo, no es una solución realmente, pero sí que quiero anotar que, por ejemplo, en la disposición transitoria tercera de la Ley 17/2017 de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, en su momento sí que se hizo una mención al personal auxiliar de policías locales, que era aquel que antes de la creación de un cuerpo de policía local hacía unas funciones como de policía local, pero no lo era realmente, era un auxiliar y tenía funciones restringidas, no podía llevar armas, es decir, hacía unas funciones muy básicas. Bueno, pues cuando se creó los cuerpos, esta norma recoge la posibilidad de creación de cuerpos de policías locales, y la figura de este personal auxiliar directamente la califica como plazas a extinguir, salvo aquellos municipios donde luego no exista cuerpo de policía local. Y claro, aquí sí que plantea la opción de que cuando se constituya el cuerpo de policía local, sí que puede acceder a plazas de agente por un turno de promoción interna, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, normas que desarrollo. No es exactamente el mismo caso que estamos hablando, pero lo menciono porque estos, en principio, estos auxiliares accedieron también por estos principios de igualdad, mérito y capacidad, aunque habría que hablar mucho de eso, pero bueno, no voy a entrar. Y por lo tanto parten, digamos, de esa posición cualificada, ¿no? Pero sí que lo quiero plantear como una cuestión muy básica, que contempla una norma y que da una solución a esta problemática. Yo creo que, en definitiva, y por acabar, por un lado, la solución debe venir de una regulación en esta materia que de una manera definitiva marque cuáles son las reglas del juego, por un principio esencial de seguridad jurídica, tanto para quienes estamos en el terreno de juego como para los propios afectados, sobre todo. Y habrá que ver también a lo que vienen diciendo los tribunales al respecto, según los conflictos que les va llevando sobre esta cuestión. Y nada más que. Muchas gracias. Sí, ¿tenéis alguna pregunta rápida? Raquel. Con la obligación legal de tener la administración de suministrar información a sus planificadores, esto de que han desacotado este tipo de información para que reflexionen los costes, entiendo que no es una obligación de resultado, en el sentido de que si yo, administración, requiero asignar una serie de información, incluso con requerimientos de subsanación, al final tendrás que publicarlo separado en la publicitaria de cara a futuras reclamaciones. Entiendo que ahí la administración se hubiera cumplido con su obligación legal, claro, a pesar de que no fuera información fidedigna. Sí, estoy de acuerdo. Como he dicho antes, hay muchos datos que no controlamos ni están en nuestro poder, con lo cual la solución adecuada es pedírselo expresamente, requerirlos a quien los dispone de ellos. Si nos ha facilitado todo o lo ha hecho de forma parcial o no veraz, pues bueno, luego si hay unas consecuencias judiciales o económicas, pues se tendrá que repetir la acción contra la empresa por ese incumplimiento de sus obligaciones. Además, yo creo que a veces la administración tiene conocimientos limitados en relación con seguro, si sí. esa información es o no fidedigna. Por eso. La administración debe de comprobar que lo que dice la empresa es real.
Sí, pero ten en cuenta que los contratistas recurren contra el órgano contra lo que ha hecho el órgano de contratación. Ya digo, si luego tú has cumplido tus obligaciones y te han sufrido un perjuicio por incumplimientos de una tercera parte, tendrás que dirigirte contra ella, pero lógicamente la empresa afectada reclama ante la administración, que es la responsable de la tramitación y de la adjudicación del contrato. Sí, está claro. Al final también, todo en última instancia en un procedimiento judicial, al final también es una cuestión probatoria de quién ha cumplido de forma, quién ha sido negligente y quién ha cumplido con sus obligaciones en ese ámbito.